Pues muchas gracias. Gracias también a la Academia por invitarme a moderar esta mesa, esta maravillosa mesa, por quienes están presentes, porque si hay algo que todos tenemos claro es que si se habla de metaverso hay que hablar de videojuegos. Videojuegos ya han hecho sus pruebas con el metaverso desde hace ya más de 20 años. Todos conocemos alguno de sus metaversos, con nombres como Second Life, con nombres como, por ejemplo, pues no sé, PlayStation Home, que ahora hablaremos de ello, y hay muchos más, ¿no? Pero no solo eso, sino que además lanzamientos de videojuegos que no están pensados que fueran ni que tuvieran relación con el metaverso, se han convertido también en referencia para este metaverso de todos los sectores para fijarse en ellos. Y se han puesto a lo largo del día ejemplos como es el de Fortnite, como es el de los Sims, como puede ser, por ejemplo, de Roblox y un largo etcétera más, que no dejan de ser al final videojuegos que nos meten en un mundo inmersivo y que además, bueno, pues que han marcado unas pautas que nos tienen que ayudar a esclarecer, porque yo creo que lo más importante de esta mesa es que yo soy el primero que tomará notas a esclarecer lo que tiene que ver con el metaverso, que como ya se ha incidido en él, está en construcción. Entonces voy a pasar, si os parece bien, a presentaros a cada uno de los invitados e invitada en esta mesa. Les voy a lanzar una pregunta individual una vez que los haya presentado y luego ya vamos a ir sacando cuestiones para que debatan, comenten, estén a favor o en contra y puedan toda esta conversación, yo creo que abrirnos un poco más la mente sobre el metaverso. Si queréis empiezo por este orden. Entonces en este caso, pues mira, me voy a saltar. Tenemos con nosotros a Roberto Yeste. Esto lo voy a leer tal cual, ya que les he pedido que me pasaran unas líneas. Él comenzó a trabajar hace 16 años en Sony PlayStation como jefe de producto, encargándose del lanzamiento de grandes títulos de la compañía. Ahora dirige el Departamento de Relaciones Públicas, Desarrollo de Negocio y Partnerships. Quienes le conocemos bien desde hace muchos años, sabemos que para él fue un sueño empezar a trabajar en Sony PlayStation y sigue comportándose igual cada día, como buen merengue que es. Sale a jugar como si fuera la final de la Champions y lo que él no cuenta, y esto ya lo voy a añadir yo, es que en su ADN siempre ha estado el ir un paso más allá. Y eso le llevó, junto a otros grandes profesionales de la compañía, como Jorge Huguet, a hacer una apuesta casi personal por el desarrollo de videojuegos españoles para ser lanzados a nivel mundial. Muchos lo sabréis, trabajando en una multinacional como Sony PlayStation, donde todo está tan fiscalizado desde fuera, el hacer esto, ole. No, yo lo voy a dejar solamente ahí, ¿no? Todavía recuerdo cómo conocí a Roberto, y va a ser muy corto. Fue en el año 2008, yo trabajaba en 40 Principales, estaba en el equipo de dirección y teníamos una reunión en la cual Sony PlayStation venía a presentarnos un videojuego español que se llamaba Play Chapas. Bueno, a mí me llamaron porque era el freak de los videojuegos de la casa y tienes que estar en la reunión, ¿no? Y si vierais la pasión con la que defendió ese título y con la que hablaba de todo esto de desarrollar videojuegos desde España y lanzarlo, a mí cuando me preguntaron solo pude coger y decir sí o sí hay que entrar. Y entramos a ayudar en toda la parte de comunicación. Unos años más tarde, de eso que eran semillas, nació PlayStation Talents, que es el área de desarrollo de videojuegos local de Sony PlayStation. En los últimos años se han lanzado más de 100 títulos. Dani está muy ligado también a ello, ahora lo sabremos. Y nada, Roberto, tu primera pregunta. Bienvenido. Y bueno, cuéntanos, Sony PlayStation es una de las pioneras en embarcarse en el mundo del metaverso cuando en el año 2007 se metió con PlayStation Home. Esto fue para la PS3. En el 2015 dejó de funcionar la historia, pero es curioso cómo actualmente hay noticias de que los propios fans, usuarios, quieren seguir revitalizando PlayStation Home. En el punto en el que se está hablando del metaverso, no hablemos de los usuarios, hablemos de Sony PlayStation. ¿Qué planteamiento tenéis de retomar con toda la experiencia obtenida y hacer esa apuesta, obviamente, sumándole todo lo que ha pasado desde ese año? Bueno, lo primero, muchas gracias. Es de las pocas veces que me hacen una presentación tan fantástica. Se nota que es amigo y está mintiendo en la mayoría de las cosas que ha dicho. Así que gracias por invitarme. He invitado a nuestra compañía hoy a representar o a dar un poco nuestro punto de vista, ¿vale? sobre el famoso metaverso, ¿vale? A ver cómo lo digo, y más en este contexto. Desde hace relativamente poco, cada vez que se nombraba la palabra metaverso, a mí me restaba un año de vida.
Porque realmente no llegaba a entenderlo desde que una persona muy famosa presentó el metaverso, ¿no? Yo llevo 16 años en la compañía y desde que entré veo metaversos todos los días en casa. Yo creo que la pregunta sería abierta, ¿no? En lanzar un poco cuáles son los límites de los metaversos o qué es un metaverso y qué no es un metaverso. Para mí, Roberto, Uncharted, Fortnite, el ecosistema de FIFA, God of War, Play Chapas, que lo hicimos con aquel señor que está ahí sentado, con Víctor López, con Cinquia, cuando empezamos el desarrollo de videojuegos en este país. Estábamos creando metaversos de entretenimiento, de comunidades, de nuevos públicos, de nuevos targets. Por eso decía un poco, lo decía medio en coña, lo de quitar años de vida, pero creo que no somos, ya no digo de España, digo del mundo, ¿no? De la tecnología de entretenimiento. Vivimos todos los días con unos aprendizajes y unas herramientas y una tecnología que nos abruma, y más en mi compañía, que lo veo todos los días, ¿no? Cómo evoluciona y dónde estamos, ¿no? Ya estamos hablando de PlayStation VR 2.0, tenemos unas gafas fantásticas, ¿no? Y con lectura de iris y muchas más cosas, ¿no? Una consola que se llama PlayStation 5, que es casi como el santo grial. Ahora mismo salir a la calle y conseguir una Play, ¿no? Otro metaverso, otro ecosistema de entretenimiento, ¿no? Pero para nosotros metaverso es todo. Metaverso es entretenimiento. El límite, yo creo que no sé dónde está. No sé si lo marcan las comunidades, lo marca el contenido o lo marca la plataforma. En nuestro caso, todo lo que trabajamos lo tratamos como un metaverso, si esa es la definición, ¿no? que todo el mundo trata. Si hacemos el límite, si es virtual o no virtual, pues es otro tema de discusión, ¿no? Pero bueno, quería decir con este, perdona, Kiko, al final me enrollo. Creo que es importante, porque todo el mundo está muy de moda. Y voy a poner otro ejemplo. No sé, tampoco es políticamente correcto, pero hace 4 o 5 años, ¿no? Todo el mundo hablaba de los eSports. Ibas a cualquier compañía hablando de los eSports. Ibas a cualquier marca vendiendo competiciones de eSports. Y es difícil conocer cuál es el ecosistema de los eSports si no estás en una compañía como la nuestra o estás muy metida en el mercado de videojuegos, ¿no? Y sobre todo el dimensionar las cosas, que creo es lo importante, ¿no? Y no engañar a nadie. Creo que con Metaverso y con eSports me parecen 2 ejemplos bastante comunes, pero bueno, que Dani, por ejemplo, o bueno, Sonia y Robert, hemos tenido muchas conversaciones y hemos trabajado en proyectos en paralelo también, ¿no? Ahora lo comentará, pero para nosotros el juego que colaboramos con este señor, con Roberto, de Legends of Catalonia en VR, para mí era un metaverso, en otra medida, ¿vale? Pero no me voy a enrollar más, porque voy a dejar para que todo el mundo opine, porque a lo mejor me esclarecen un poco las dudas, ¿vale? Sería encantada, pero no. Y nada, que muchas gracias por la invitación y por la fantástica presentación. Gracias a ti, Roberto. Vamos ahora con Daniel Sánchez Mateos. Él es director de Cámara NES y coordinador del programa PlayStation Talents. También es profesor en diversas universidades y grados relacionados con el videojuego y las aplicaciones interactivas. Con más de 10 años de experiencia en el sector, ha participado en proyectos pioneros relacionados con la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual, siempre en el entorno de la cultura, museos o educación y formación. Y partiendo de todo esto y de tu experiencia, en este caso, Dani, llevando los videojuegos a entornos y a sectores que parecían menos afines, como hiciste, yo voy a poner un ejemplo de Nubla con el Museo Thyssen-Bornemisza, me gustaría saber qué valores añadidos crees que va a aportar el metaverso en cuanto a la educación y a la formación se refiere, puesto que tú ya la has tocado de cerca. Bueno, lo primero es lo mismo, es decir, encantado de estar en esta mesa con amigos de los que hablo casi todos los días, casi parece un podcast, lo que estamos haciendo, que también está muy de moda, por cierto. Pero vamos, me parece muy interesante además plantearse todas estas cosas. Claro que esta pregunta, y aparte de que yo crea, que no crea lo mismo que dice Roberto, porque yo pienso que todavía esto del metaverso está, o sea, hay que andar mucho para definir exactamente lo que es, y si no lo hemos vivido ya muchas veces en el pasado. Lo que pasa es que es verdad que al final también tiene mucho que ver con cosas que seguramente se hayan hablado en estas jornadas. Es otra forma también de acceder
a información, comunicación, relaciones entre personas y, por tanto, también formas de acceder a la cultura, a nuevos conocimientos. Habrá que conocerlos y habrá que utilizarlos. Y no se va a convertir en la panacea, pero sí es una vía más que inevitablemente vamos a tener que explorar y vamos a tener que estar ahí también en el mundo de la cultura y sobre todo del conocimiento, de la educación. Es que va a ser otra plataforma más para llegar al público al que queremos llegar. No en vano, y perdona que parece que repregunto, pero ya que hemos hablado de Nubla, uno de los grandes éxitos de Nubla ha sido fuera de España, porque al fin y al cabo, si queremos ir al Thyssen, los que estamos aquí bajamos, tenemos un pequeño paseíto y no tardamos nada. Pero visto desde fuera, esa capacidad de poder meter a los niños dentro de las obras, de algunas de las obras, y que puedan jugar en ellas, etcétera, etcétera, es acercar cultura, ¿no? Y yo creo que esto, cuéntanos cómo lo has vivido. Pues la verdad es que aprendiendo, como dice Roberto, todos los días se aprenden cosas nuevas y sobre todo en tecnología que va evolucionando es cuestión de probar, ver y ver cómo responde la gente. La realidad es que es cierto que una de las cosas que tiene el mundo físico es que está emplazado en un espacio. El mundo virtual, ese que promete el metaverso, se puede acceder desde cualquier sitio y puedes encontrar lo que no podrías encontrar al alcance de la mano, lo puedes tener al alcance de la mano. Hay muchas posibilidades, como digo, pero están por explorar. Y otras muchas están por cogerlas de lo que ya se ha hecho en videojuegos, porque hablas de metaverso y hay gente que sale con una plataforma para oír conciertos y dices, en Fortnite ya se oyen conciertos, o sea, que decir, muchas de las cosas ya se han hecho, simplemente es empezar a ubicarlas en este nuevo entorno que se está creando. Pues muchas gracias, va a haber tiempo para hablar de ello. Vamos con otro de los invitados de excepción, en este caso otro Roberto Romero. Él fue fundador de la pionera Future Lighthouse y es uno de los mayores especialistas en la creación de contenido interactivo en medios inmersivos de realidad virtual y aumentada. Ha trabajado para empresas como Oculus, Sony y HTC, realizado producciones para Sony Pictures, Facebook, Digital Domain y Disney en la producción de proyectos como Campfire Creepers, Melita, Ministerio del Tiempo VR, Snatch o In the Clouds, y participado en la creación de varios videojuegos para PlayStation VR. Su trabajo ha sido reconocido con 54 premios y nominaciones en festivales como Venecia, Tribeca, Sitges, entre otros. Y actualmente es parte de Accenture Song, Metaverse Continuum Business Group, como Creative Technologist, donde trabaja construyendo la visión de los productos y servicios que nos esperan en la próxima revolución de las telecomunicaciones, el metaverso. Bien, ¿no? Lo he contado más o menos bien. Bueno, pues ahora vamos a por tu pregunta. Y es que yo esto me lo he encontrado y me imagino por dónde van a ir los tiros de tu respuesta. Pero puesto que el videojuego es el único sector que cuenta con experiencia de más de 20 años en el metaverso, quien se acerca ahora al metaverso y conoce este dato, hay muchas veces que pregunta ¿y qué ha fallado? Dice que ha fallado porque dice, si esto lleva ya 20 años y nos ha convertido en el metaverso en el que ya estamos todos metidos y nos ha revolucionado socialmente, ¿qué ha fallado? Te voy a trasladar esa pregunta para que tú la contestes, Roberto. ¿Ha fallado algo? No. ¿Cómo va a fallar algo? O sea, lo hemos hecho espectacular. Tenemos la industria más potente del mundo, que mueve la mayor cantidad de dinero, que se ha reinventado muchas veces y ha cambiado su modelo de negocio para adaptarse a los nuevos tiempos porque ha entendido las audiencias y ha conseguido generar ese engagement necesario como para ser más relevantes que ninguna otra plataforma. Gracias a los videojuegos y desde que existen los MMOs, que data del 91, para quien no lo sepa, tenemos juego multijugador online masivo desde 1991, todo empezó con Neverwinter Nights, que es un juego muy antiguo, pero que ha sido una saga de éxito también. Y de ahí viene todo. Todo viene de lo que hemos aprendido a desarrollar contenido interactivo, porque la comunicación unidireccional, que la conocemos de toda la vida, porque siempre la hemos hecho, ¿no? en todos los medios de comunicación, está muy bien. La comunicación bidireccional, cuando dejamos que la otra persona que está al otro lado aporte algo a la conversación, también está guay. Pero la interactividad en una conversación es increíble. Cuando haces parte de un contenido a la persona que está al otro lado del medio que sea, esa relación tiene muchísimo valor probablemente para el usuario, el consumidor, porque se siente parte de algo. Y al sentirte parte de algo quieres volver otra vez y quieres volver otra vez. Y por eso los videojuegos son tan rentables, porque atrapamos a las audiencias, hacemos que vuelvan. Y eso es incalculable el valor que tiene, ¿no? Entonces lo hemos hecho yo creo que muy bien y no ha fallado nada. Hemos puesto los pilares, o uno de los pilares, para que esta visión del metaverso en el futuro suceda, que
estoy muy de acuerdo con lo que decía Víctor en la mesa anterior, el metaverso no existe y es algo que yo digo públicamente, aunque trabaje en esto, pero para que exista necesita todos estos pilares y estos estándares para que podamos construir esta visión, porque metaverso al final es una palabra vacía. Es como, si os acordáis, ciberespacio, los que seáis más de mi quinta o más mayores. O sea, en los 90 se decía de ciberespacio y hablábamos de la World Wide Web, pero ciberespacio en sí mismo era una palabra vacía para explicar una visión, ¿no? de algo que teníamos que hacer, que aterrizar, ¿no? Y que nos iba a cambiar la vida, que efectivamente nos ha cambiado la vida. Y metaverso es lo mismo, es una palabra que es como un paraguas, que debajo de ella hay muchas cosas y lo que pretende hacer es una reordenación de algo que ya utilizamos todos los días, que es Internet, y con muchas herramientas que traemos obviamente de la industria de los videojuegos, por lo cual no solamente no hemos fallado, sino que hemos inspirado a esta siguiente revolución y evolución de las redes de telecomunicación, que nos va a proponer pues un montón de cosas nuevas y divertidas. Pues nada, me voy a grabar la respuesta, por si vuelvo a oír la pregunta, porque creo que la has dejado niquelada, como decía aquel, ¿no? Y tenemos también una grandísima invitada, ella es Sonia Herranz. Si hay una persona que representa como nadie a los medios de comunicación especializados en videojuegos en nuestro país, ella es Sonia. Lleva trabajando 30 años en prensa de videojuegos, consiguiendo el respeto y en algunos casos el fanatismo hacia su persona de muchos amantes de los videojuegos. Y es que algunos de esos fanáticos estamos aquí. Y bueno, pues durante este tiempo ha trabajado en publicaciones como la revista oficial Nintendo, Playmanía, revistas de guías y trucos, la revista oficial de los Sims, que sin duda es un juego que sale a relucir permanentemente cuando hablamos de metaverso. Y actualmente es la directora de Hobby Consolas y Retro Gamer España. Sonia, bienvenida. Te voy a hacer la pregunta, y es que desde el punto de vista de los medios de comunicación, sobre todo los especializados que han tenido mucho que ver con la evolución de los videojuegos, ¿tú crees que es viable que se apueste ya por el metaverso como contenido en vista del creciente interés que hay actualmente? Incluso a lo mejor apostando por un medio de comunicación que empiece a hablar de todo lo que se genera en cuanto a información de metaverso, ¿o todavía no es el momento? A mí con el metaverso, gracias. O sea, te has pasado 3 pueblos, pero en fin, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. A mí con el metaverso me pasa como a Roberto, todas estas canas son del metaverso, de cada vez que dice el metaverso, porque Roberto tiene razón, el metaverso no existe todavía. Entonces es cuando lo piensas, cuando dices, joder, el metaverso es todo esto, son los MMO, son los Sims, son todas las experiencias que ya hemos estado disfrutando. Tú no puedes crear un medio de comunicación o vamos a personalizarlo en una revista, ¿no? Una revista hablando de una cosa que no existe todavía. Tú necesitas contenido del que hablar. O sea, sí puedes hacer desde un medio de comunicación artículos y reportajes hablando de lo que puede ser el metaverso, porque todavía no es nada, son ideas. Pero ¿con qué contenido harías una publicación mensual, semanal o diaria? ¿No? Los medios de comunicación necesitaríamos contenido. O sea, al final lo que le daría forma al metaverso es que haya cosas dentro, que pueden ser efectivamente conciertos o pueden ser centros de educación o centros para jugar o centros simplemente, o zonas simplemente donde relacionarte como era Home en su momento. Yo estuve muy enganchada a Home también. Pero ahora mismo no es eso más que ideas sueltas. También yo me planteo si va a ser un metaverso, va a ser, como decías tú, el ciberespacio al final, ¿no? ¿Va a haber un único metaverso o va a ser como Internet? Que realmente yo entro en Internet, pero yo accedo a distintas webs, accederé a distintos metaversos. O sea, va a ser, sí, a distintas plataformas dentro de, ¿no? Igual que ahora distintas webs, efectivamente. Entonces, ahora mismo todo eso en realidad es que no existe. Entonces, sería imposible porque no tengo con qué. Pero vamos deseando, ¿eh? O sea, si esto ya finalmente aterriza y tal, pues se hace algo del metaverso, pero vamos, sin ningún problema, ya sin problemas. Pues sí, me ha venido fenomenal esto que has comentado último, porque abre sí, es que no, hablar sobre ello. No, es que estaba mirando las caras y yo creo que están diciendo, joder, vienen estos 4 a terminar el evento y dicen los 4 que no saben lo que es un metaverso, que no existe, estaban mirando, los que hacemos videojuegos, estaban diciendo, digo, perdona, Pero ahora vamos a puntualizar eso, ¿no? Pero claro, esto es lo que vamos a hablar ahora. Es verdad que hay una pregunta, puesto que hablabas de esto, de quien aterriza ahora en esto del metaverso, que dice, ¿pero hay un metaverso? ¿Son muchos metaversos? ¿El metaverso es el de Zuckerberg, que es el que la ha liado?
¿Esto de qué va? Claro, el tema está en que, visto desde la perspectiva del videojuego en el que consideramos metaversos a distintos juegos, podríamos hablar de distintos metaversos. La pregunta también podría ser si es verdad que puede llegar al mainstream y a todo el mundo siendo nichos de metaverso y no un metaverso genérico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Muchos metaversos, un metaverso? ¿Empezaremos por muchos que se terminarán convirtiendo en uno? Y ahí sí que abro ya a todos. Claro, o sea, seguramente todo el mundo va a querer tener su propio metaverso, me imagino. Pero Yo creo que eso su es lo propia plataforma. Su propia plataforma, vale. O sea, ¿ves? Pero... Soy un pesado con esto, pero... No, pero tienes razón. Las palabras importan. Claro, es que las palabras son importan. Tienes razón. O sea, el significado de las palabras son Todo importantes. el mundo va a querer tener su plataforma con la que el público acceda al metaverso. Ahora, al final, es el usuario el que va a terminar definiendo y decidiendo cuál es la que mola, cuál es la que no y cómo se terminan fusionando, ¿no? Yo me lo imagino así. Yo te digo, me salen canas. O sea, cuando me llamaste para decir, vamos a hablar del metaverso, y digo, ¿pero para qué? ¿Para que me lo expliquen? O sea, digo, porque yo, para mí, claro, o sea, he disfrutado de muchísimos metaversos, pero pequeñitos y controlados. Que efectivamente, cuando no hablas de Second Life, de Home, pero como decías tú antes, cualquier multijugador online, cualquier multijugador masivo online es un metaverso y terminas entablando relaciones con gente que no. Claro. Pero que me da igual, cualquiera. O sea, al final, cualquiera. No sé si serán metaversos, o sea, pero lo que tengo claro es que hace 2 años a los videojuegos le llamábamos videojuegos, a la realidad virtual, a la realidad aumentada, a la inteligencia artificial, a cada cosa le llamábamos por su nombre. Y este año a todo le llamamos metaverso. Pues tienes razón. Es acojonante, pero es lo que está pasando. O sea, hemos cogido una palabra que no significa nada y hemos dicho, pues todo dentro del saco. ¿No? Es así. O sea, todo lo que hace unos años decíamos, oye, Robert, vamos a hacer un juego de realidad virtual, ¿os unís? Sí, y ahora eso le llamarían un metaverso, el metaverso de Legends of Catalonia. Pero no era un metaverso, era un videojuego en realidad virtual. Y ahora podemos hacer plataformas y juntar a gente dentro, y si hicierais otra vez Home y lo lanzaréis ahora, sería vuestra plataforma de juntar personas en un entorno virtual. El metaverso de PS5. Claro, ahora le llamarían el metaverso, obviamente, porque hay que utilizar el elemento marketingiano para vender todo esto, pero no deja de ser una plataforma de videojuegos que tiene un espacio donde las personas pueden, a través de avatares, colaborar entre ellas. Pero ¿cuál es el core de todo esto? Que es el rediseño de Internet. Porque al final, dentro de 10 años, nadie le va a llamar metaverso. Le vais a llamar todos Internet. Esto lo encontré en Internet. Se ha aparecido aquí un holograma de repente que ha venido a la reunión, o he estado hablando con no sé quién, con mi padre que estaba, ¿sabes? Se ha aparecido como un holograma aquí. Hostia, ¿sabes? Es que es todo esto, es cómo utilizamos la tecnología para cambiar las cosas. Lo que pasa es que hay que ponerle nombres, porque hay que venderlo, y hay que construirlo, y hay que generar, y esto es lo más importante creo, los estándares. Porque sin estándares no habría habido World Wide Web, sin un HTML tendríamos una aplicación para Google, una para Facebook, una para tal. O sea, tenemos que tener estándares para que exista esa interoperabilidad, que también se habla mucho, ¿no? Y que podemos sacarlo, pero bueno, no quiero... Por defender un poco, pues eso, quien a todo le llama ahora metaverso y demás, estamos hablando al final de muchos metaversos. Pero ¿de verdad creemos que cuando una persona como Mark Zuckerberg anuncia lo que anuncie Meta, piensa que va a hacer la inversión que está haciendo y todo lo que está haciendo para tener solo uno de esos metaversos? ¿No puede ser que eso también haya llevado a la confusión de decir, este hombre con la historia no se mete para ser uno más de la jugada? ¿Podría ser que esto sea lo que está llevando a que mucha gente se lleve a error? Kiko, perdona hacer un inciso y prometo callarme un rato, pero si leéis o veis exactamente la presentación de Zuckerberg y leéis todas las notas de prensa, en ningún momento Zuckerberg dice voy a crear un metaverso, ni voy a crear mi metaverso. Dice voy a impulsar el metaverso para que evolucione rápido porque yo quiero estar ahí, quiero ser el precursor de todo esto y estoy montando mi propia plataforma. Y estas son palabras textuales de Zuckerberg y nunca, jamás han dicho metaversos en plural ni que él vaya a ser el dueño de nada, ¿vale? O sea, solamente porque, o sea, por ser coherente con el discurso público y con lo que de verdad han contado, porque eso se ha tergiversado muchas veces, sobre todo por las traducciones que se han hecho de notas de prensa de Epic Games, de Lego, de la propia Meta, etcétera, y se ha cambiado un pelín utilizando ciertos recursos que no.
Y hablemos de la parte tecnológica. Es verdad que, sin lugar a dudas, coincidimos en que es la que más está frenando, ralentizando, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué punto estamos? Porque sin duda va a ser uno de los factores que marque tiempos, ¿no? ¿En qué punto estamos? A ver, y es que, claro, aquí me toca a mí un poco también toda la parte de historia, como parte de profesor que tengo. La realidad es que ese es el gran problema siempre de la tecnología, y yo lo comento y lo hemos vivido todos. Cuando sale una nueva tecnología, estás en la fina línea de me embarco en ella y me lanzo a ser pionero, y a lo mejor me la pego o me quedo atrás y veo lo que pasa y ya no llego. Entonces, ese es el gran problema siempre que ocurre con una tecnología como la de los videojuegos y en general la tecnología, que dura 10 años y cada 10 años se reinventa y cada 10 años da un paso. Lo bueno de la tecnología es que tiende a ser más barata cada vez a medida que se va quedando obsoleta. Ahora mismo la tecnología que permitiría el metaverso del que habla la gente no existe. O sea, es decir, existe, sí, claro, todo el mundo se pone unas gafas de realidad virtual y ves un mundo virtual, pero la realidad es que es incómoda. Tú no llegas a tu casa y lo primero que haces es decir, venga, me pongo unas gafas, si enciendes la tele. Es muy diferente todavía la comodidad que genera los elementos que tenemos a los que estamos acostumbrados. Falta costumbre, falta integrarlos en nuestra vida de forma que sea algo cómodo el acceso. Cuando pase todo eso, ni nos daremos cuenta, ¿no?, que dice Roberto, nadie se da cuenta de que está metiéndose en internet cada vez que abre el móvil para mirar cualquier cosa. Y dices, claro, en algún momento llegará un momento que dirás, me meto en el metaverso y estoy jugando en mi habitación virtual con otras que puedo compartir con otra gente. Porque no habrá móviles. Efectivamente, porque el móvil es algo que está obsoleto ahora mismo. Recordad que los seres humanos somos seres humanos porque usamos las dos manos y ahora somos casi siempre solo una. La otra está ocupada con un móvil. O sea, la realidad es que es eso. La tecnología mejorará ahora mismo. ¿Permite esto? Sí. De una forma poco sincrónica y poco unida a la realidad también. O sea, ahora mismo. Y bueno, en cuanto a modelos de negocio, ¿vosotros creéis que servirán los modelos de negocio actuales, que habrá que reinventarlos todos? Es una pregunta ya para pensar muy adelante, ¿eh? Dale, Robert. Pero al final yo me quedo con una cosa que yo creo que ha salido a relucir cuando se ha hablado de la apuesta, y es que alguien tiene que pagar la fiesta. Quiere decir, para que se invierta, para que inviertas tiempo, dinero, tú lo estabas diciendo, Dani, ahora, ¿qué hago? ¿Me meto ahora sabiendo que invierto? ¿Quién paga la fiesta y cómo? Podemos partir de los modelos de negocio ahora, se están creando muchos modelos de negocio nuevos, pero ¿habrá que pensar en nuevos? Yo, en base a lo que está diciendo Dani, lo bueno de la tecnología como está ahora mismo es que a lo mejor hace unos años sí que te arriesgabas más a irte a la última tecnología, pero ahora es decir, la sencillez o los procesos de desarrollo, de publicación, de absolutamente todo, está casi a la palma de la mano de cualquier usuario que se dedica a desarrollar contenido. Por tanto, ahora mismo el desarrollar para una plataforma como PlayStation 5 no te excluye de poder publicarlo en PlayStation 4 con más de 100 millones de consolas por todo el mundo. Entonces, yo creo que esa parte de tomar la decisión de dónde voy, hay menos riesgo. Y sobre modelos de negocio, yo creo que estamos en del 1 al 10 en 1. Hay mogollón de modelos, hay desde freemium, cheapium, lo podéis llamar como queráis, full price, non-full price, DLCs, add-on. Hay 80.000 terminologías para hablar de esto. Yo creo que el sistema, como nos hemos reinventado para consumir y seguir consumiendo contenidos de una manera paulatina durante todo un año del lanzamiento de un videojuego, es algo que hace no tanto no pasaba, ¿no? Comprabas un videojuego y se moría. Tu interactividad de consumo ahí, ¿no? Yo creo que de todo tipo de juegos es raro ahora encontrar, salvo los single player de algunas cosas, y aún así siempre tienen contenidos DLCs y otras cosas de suscripción, que hay una evolución tremenda y cosas que nos faltan por ver, que creo que están a la vuelta de la esquina. Nosotros tenemos servicios como Plus, PlayStation Now, que accedes a muchos contenidos y con un sistema de negocio en cada uno de ellos diferente, ¿no? Y lo que va a venir en el futuro no lo sé, pero será muy distinto a lo que tengamos ahora mismo. Pero puedes llamarlo como quieras. O sea, efectivamente hay 10 millones de modelos de negocio ahora, ¿no? No hace 40 años te comprabas tu casete de Spectrum y ya está, y se había acabado. Pero en el fondo es lo mismo. O sea, el usuario paga. Y ya me da igual si es por un DLC, si es en un free to play al cabo del tiempo y tal. Quiero decir que al final el usuario va a tener que pagar por el contenido que hay ahí. Lo que hay que ver es efectivamente de qué manera se lo vendes, ¿no? ¿Qué modelo de negocio se elige ahí o cómo?
Me decías antes con los medios de comunicación, pero es que pasaría lo mismo. O sea, para que tú lances un medio de comunicación tienes que tener primero un público que esté dispuesto a consumirlo y que esté dispuesto a invertir en él, o que traigas inversión de gente que esté creando sus plataformas en el metaverso y quiera darse a conocer. Entonces, y al final, claro, o sea, el dinero, la inversión tanto del usuario como de otras empresas será lo que haga que el metaverso se termine convirtiendo en realidad o no, porque requiere mucha tecnología, mucho tiempo, mucha investigación, mucho de todo, y claro, la fiesta hay que pagarla. Y sí, efectivamente la tecnología de la realidad virtual, mira, para mi desgracia, yo soy una creyente de la realidad virtual como pocas. O sea, me apasiona y creo que es por fin una manera de ver los juegos de una manera distinta, ¿no? Porque yo un poco como que me canso, o sea, tengo la sensación de que lo he jugado a todo. Y la realidad virtual sí te permite jugar de una manera diferente. Tío, me mareo. O sea, mira que me encanta, pero es que ha habido juegos con los que me he puesto malísima, pero muy mala. Con algunos me la quito y digo, estoy un poco aturdida, vale, pero que con otros me he puesto malísima, ¿no? Y ahí, joder, la tecnología tiene muchísimo que avanzar todavía y finalmente, efectivamente, va a ser la clave. Y según vaya evolucionando, como lo que decíais con los móviles, o sea, las primeras conexiones móviles, con teléfonos móviles, las primeras conexiones a Internet eran un infierno. Y de repente estás haciendo así con el dedito, porque ahora nos parece que esto iba toda la vida, pero lo de pasar así con el dedito a las cosas es de antes de ayer. Antes hacíamos así, dábamos vueltas a los casetes para rebobinarlos. Con el boli, ¿no? Con el Vic. Entonces, va a evolucionar, pero hasta que no llegue ese punto de tecnología en el que, como decía Dani, me apetezca ponerme las gafas de realidad virtual porque en vez de entrar en Facebook voy a ver mi hermana qué está haciendo con... Pues hace falta una evolución ahí tecnológica también importante, que supongo que estará ahí a la vuelta de la esquina. Vosotros que estáis más... Yo lo que os digo es que la realidad virtual es de nicho y O Noticia seguirá siendo de nicho. O sea, no va a ser masiva en ningún caso, jamás. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, que la realidad virtual va a ser una alternativa y una posibilidad que vas a poder activar en cualquier momento. Que eso es lo bueno. Eso, claro, pero es que seguirá existiendo y se potencia. Que os va a ver. Estamos hablando de modelos de negocio. Yo estoy haciendo aplicaciones en industrias y les estoy ahorrando cientos de millones con formación en virtual, por ejemplo. Estamos haciendo promociones de marketing, de contenidos de entretenimiento, de series, de cine, lo llevamos haciendo muchos años y está funcionando muy bien. El Ministerio del Tiempo VR, creo que en PlayStation 2 tuvo casi 1 millón de descargas. Que eso es una locura para un casco que... ¿Cuántas unidades de PSVR había en el 18? Que esto, muy pocas. Muy pocas unidades. O sea, funcionar funciona. Atraer gente atrae. Ahorrar dinero en diferentes modelos de industria lo genera. O sea, es una herramienta potentísima. Estábamos hablando de metaverso como un todo de muchas tecnologías y estábamos hablando de PlayStation Now, que decía Robert, que para mí eso es fundamental, porque eso sí que lo entendemos todos. Poder jugar al último videojuego de última generación, la última experiencia de entretenimiento sin necesidad de comprarme una consola. Puedo jugar desde un dispositivo normal a un juego de PlayStation y el procesamiento está en remoto. ¿Pero podríamos conectarnos todo el mundo a la vez a ese servicio? No. Porque eso todavía no existe, como decía Dani. Todavía no escala, no vuela, no podemos generar procesamiento en la nube para todos. Y es uno de los pilares fundamentales para que esta visión de metaverso, cuando se aterricen los estándares, funcionen. Que para no depender de una pantalla o de un móvil, podamos ver Internet, que eso es un concepto. ¿Vale? Ver Internet, porque diréis, este está loco que habla de ciencia ficción de las pelis. Matrix. Matrix, pues, el código. Sí, pues yo no veo código, pero veo Internet. O sea, en mi trabajo, todos los días veo Internet y se aparece un holograma delante mío y se aparece un objeto 3D en mitad de mi zona de trabajo. Y esto está pasando en entornos de empresa. Llegará pronto al mercado de masa, al mercado de usuarios. Y esto lo va a cambiar todo. La forma en la que diseñamos los juegos, en la que los contamos, en la que implementamos todo este contenido para empresas. Y eso va a traer nuevos modelos de negocio también.
imaginaros cómo cambian las clases. Yo he hecho cosas de realidad mixta en entornos educativos en Estados Unidos y te vuela la cabeza el encontrarte una clase compartiendo con el profesor una clase, o sea, un contenido sobre sostenibilidad, ¿no? Y cómo eso anima a los chicos a aprender y cómo retienen más el conocimiento. Esto aplicado a un montón, a todo. Es que esto es cross-industria. Los videojuegos, como los conocíamos, se van a transformar en un elemento transformador de las industrias y no necesariamente a través de una pantalla. Y esto es como la gran evolución de todo. Y siguiendo con lo del modelo de negocio, está claro entonces, porque se necesita ese volumen de personas que tienen que estar en el metaverso para que también sea un negocio, para que haya apuesta de marcas, etcétera, etcétera. Quiere decir que como modelo sería más interesante el que tiene, por ejemplo, videojuegos como Fortnite, y es tú puedes acceder, no te cuesta dinero, y ya cuando estás dentro, en base a algo aspiracional, como quiero tener y demás, es cuando gasta. ¿Este es el más acertado, quizá? Sí. Ahora mismo parece que sí, o sea, yo ahora mismo apostaría por eso, porque si ya, a ver, al metaverso le va a costar ser entendido, va a ser algo que haya que probar, un poco como la realidad virtual, que hasta que no lo pruebas realmente no eres consciente. Entonces, si tú ya a la gente de entrada le cobras por entrar, dices, mira, yo me voy a otro sitio, tengo muchos, ¿sabes? No, paso, no. Déjale que entre. Y déjale que vea. Entonces, si el contenido que hay dentro, si las experiencias que tú le estás dando dentro molan, pagará por ellas. Como pagamos todos, o sea, es que lo hacemos todos. Es así y ese es el más lógico ahora mismo, pero es que esto cambia continuamente, o sea, y si solo piensas en el mundo del videojuego, muy bien decía Roberto, o sea, es que antes de ayer el modelo de negocio era uno y ahora es ese uno y 25 más distintos, ¿no? Y todos tienen su aquel. Y los que no son buenos caen ellos solos, por su propio peso desaparecen, solos. Y los que son buenos se potencian. El estilo de los pases de batalla, pues se ha demostrado que funciona. Que no tienes por qué obligarle a la gente a pagar por armas, no. Pero el pase de batalla les gusta. Y al final es más rentable, y aunque en principio. Entonces, sería la lógica inicial del metaverso, lo veo así. Pero claro, vete tú a saber, como le quieras cobrar a la gente por entrar a mirar, vas apañado. Y que esos modelos de negocio, Kiko, si lo comparas con otras industrias o hace unos años, si lo analizas en profundidad, solamente responden a escuchar al usuario. Cómo juega, cómo consume, creo que comentaba antes Víctor, me decía, quiero recordar, había bajado de 3-4 minutos a 35 segundos, corrígeme Víctor, más o menos 40 segundos, pero pasa lo mismo en videojuegos. Nuestra competencia es el propio entretenimiento, es en vez de que te conectes en una plataforma como YouTube o Netflix, le des a la X para ponerte Gran Turismo. Ahí está la competencia, pero el facilitar esa entrada a modelos de negocio distintos, ya bien sea freemium o cheapium o como lo queramos llamar, le estás dando ganchos al usuario que son los que los han pedido, esos modelos también, para poder facilitar las cosas en Play o en cualquier plataforma. Claro, si al final se trata de escuchar al usuario, al que paga. O sea, yo como medio de comunicación, vosotros lo que necesitáis es que el usuario quiera tu producto, esté dispuesto a pagar por él. ¿Qué haces? Le escuchas. Entonces al final, pues el metaverso va a ser lo que la gente quiera que sea, porque vamos a intentar, los que generemos contenido para él, que yo me apunto, los que generemos contenido vamos a intentar escuchar lo que quiere la gente, pero claro, necesitamos que haya gente ahí. Es que la clave no es llegar a la gente, es retener a la gente. Sí, que se quede, no que entren, o sea, porque que entren es fácil más o menos, porque las puedes engañar para que vengan, pero que vengan y que no se vayan. O sea, y ahí es donde está la clave, hacer contenido relevante, claro, que sea divertido. Tener cosas dentro que molen. Claro, ahora mismo entras en Decentraland y te dicen el mayor evento de Decentraland y es un cubo gigante al que le tienes que hacer clic. ¿Dónde está el de entretenimiento aquí? O sea, no hay un game designer detrás de esto que me diseñe una experiencia, o sea, no hay una persona que haga una narrativa ni nada. Entonces todo eso es lo que tiene que evolucionar y que mejorar. Pero vamos, espero que el metaverso se base muchísimo en los videojuegos. Sí, pero porque es que es la clave al final. Además, estáis hablando de algo que está muy relacionado con la jornada de hoy, y es que el contenido va a ser indispensable, con lo cual todas las empresas que se dedican a
Claro. Hay varias veces que he puesto siempre el mismo ejemplo y es, de poco puede servir al metaverso, que lo llaman en general, si imagínate que es muy bonito, es como si yo entro en un videojuego que es audiovisualmente estupendo y no pasa nada. Claro. ¿Qué sucede? Pues que lo visito una vez y no vuelvo. Hablabais de la retención. Y la retención solo se puede conseguir de esta manera. Con lo cual el mensaje tremendamente optimista para todos los creadores, en este caso de contenidos de las distintas, desde sus posiciones, es que el futuro es más que prometedor. Bueno, y para las empresas, o sea, es que sabemos retener. La gente que hace videojuegos lleva años desde que eran los Spectrum, con un juego pequeñísimo que había que jugar cargándolo media hora y volvías a ello. Lo bueno es que dices, hay que retener, y hay mucha gente que ya trabaja desde hace años en retener a la gente, con lo cual yo creo que eso sí que es una buena noticia. Tal cual. Decíamos, me he acordado cuando decís lo del nicho de la realidad virtual, el otro gran nicho que hubo, que es el del 3D, el de ver en 3D. Nosotros vemos en 3D, el cine fue en color porque veíamos en color, en 3D no hemos conseguido salir de ese nicho porque es incómodo. O sea, porque para ver una película en 3D normalmente tienes que sufrir y dices, me pongo unas gafas o no sé qué. No, por ejemplo, a mi marido le encanta y de hecho seguimos teniendo la tele 3D. Todavía. Sí. Y a mí el 3D, igual que te digo que la realidad virtual me apasiona, el 3D yo es que no le he visto la gracia nunca. Es más, mata los colores. Pero en realidad virtual vemos en 3D, vemos con profundidad. Sí, pero estoy dentro. Sí, pero O sea, a mí por lo eso, que me claro, gusta, claro. Pero a mí La inmersión, ¿lo que te gusta? La Lo que me inmersión. gusta es mirar así. Lo que y trataba ver hacer el cosas y cine en tal. 3D es la inmersión. Eso, pero no lo consigo. Sí, sí. No, Nadie, yo así. creo que las gafas yo creo que no me ayudan tampoco, pero vamos, sí son mucho. Pero lo que decía de los contenidos, ¿no? O sea, que no solamente es lo más importante, sino que debe de ser lo único importante, porque cuando estamos en la conversación de la tecnología, eso sí que es un error. O sea, que estemos en la conversación de la tecnología es un error, porque la tecnología, para el usuario, debe de ser como la magia. Es magia, invisible. Si no es magia, algunos estamos haciendo nuestro trabajo fatal. Tenemos que trabajar la usabilidad, las interfaces, los medios de interacción con lenguaje natural, para quitar esa barrera de entrada, para que cualquier persona pueda acceder a la tecnología. La tecnología es un habilitador, no tiene que ser una barrera. Entonces, siempre y cuando se vea la tecnología es que algo está mal hecho. Por eso lo importante es el contenido. Fíjate si hemos avanzado en eso también, ¿eh? Muchísimo, O sea, muchísimo. gracias a Dios. Sí, menos mal. Porque eso hace 30 años, ponerte delante de un ordenador era un infierno. Hoy con todos los comandos que había, que tal, ¿no? Y al final, la tecnología actual, es verdad, es que es mover un dedo, es que cualquiera lo puede hacer. Pero ese es el mejor Y- ejemplo, ¿eh? claro, Tú pones pero esa es la ordenador, lo tecnología enciendes y ni piensas en por qué se enciende ni por qué tienes que hacer. Haces con el ratón así te metes. Claro, tú imagínate yo cuando descubrí los Macintosh, en su momento, porque ahora ya vale, ¿no? Pero en su momento, o sea, pasar del config sys y a un Mac que solo hacía así doble clic y había una papelerita y no, entonces la gracia de la tecnología es esa, que no se note que esté, tienes toda la razón, o sea, es lo que tiene que ser, que la gente acceda sin saber cómo ni por qué. Pero y que no precisamente esa es la importe. barrera ahora mismo. La herramienta al final es una, o sea, la tecnología es una herramienta al final. Pero más que la herramienta todavía se tiene que habituar. También es muy normal, esto ha pasado muchas veces en la historia. Se inventa algo, se empieza a diseñar desde el modo conceptual, dices, ¿y ahora qué herramienta necesito para que esto sea mucho más cómodo? O sea, lo que dicen los móviles, si no han desaparecido ya, esto es como las tarjetas de crédito. Dices, ¿por qué llevamos tarjetas de crédito si el móvil es una tarjeta de crédito? Y todavía hay gente que va con ella a hacer los bolsillos. Yo, Y yo porque como que todavía. me fío más. Ya, pero dices, tengo una tarjeta de crédito. Al final la tecnología tiende a eso, a lo útil se queda y se instaura. Y en un momento dado ya deja de existir para ti. Cuando pase eso, será fácil acceder al metaverso. Ahora mismo el metaverso es un experimento, es probar, pero falta la tecnología. Bueno, es algo en proceso. O sea, yo matizaría un poco lo que he dicho, porque lo he dicho, para generar polémica, que generar polémica mola un montón, y sobre todo para llamar vuestra atención. Claro que sí. Titulares, pero en realidad el metaverso es algo que se está construyendo. Ya hay un foro. Bueno, a ver, un poco de historia. La W3C es la organización sin ánimo de lucro que creó los estándares de la World Wide Web. Pues igual que pasó eso, ahora hay un conglomerado de empresas, incluida la W3C, que ha fundado Metaverse Standard Forum, que es donde estamos todas las empresas del mundo relacionadas con construcción, ya sea de hardware, ya sea de cualquier tipo de software o de tecnología habilitadora del metaverso, generando estos estándares. Con lo cual, en breve tendremos un estándar y todos trabajaremos con las mismas normas y las mismas reglas. Esto es algo natural que tiene que pasar y para que llegue, ¿no? Pero ya se
está, o sea, eso ya está pasando. Por lo tanto, el metaverso sí que está, lo que pasa es que todavía no está en su versión inicial, en su versión madura para que llegue al mercado de consumo, digamos. Oye, Roberto, aprovechando que has dicho esto, ¿en esos foros están invitados representantes de los usuarios? En ese foro... O sea, me refiero, yo me pregunto muchas veces quién es la mano que va a mecer la cuna. Si el que crea el entorno o al final es el usuario, como bien estamos diciendo, se crean videojuegos pensando en qué ha pasado, en el tal y cómo mejoro en base al feedback. Desde Meta a IKEA, a la pyme más pequeña española de videojuegos, que ya es parte del fórum, ahí caben todos y todos tienen la misma capacidad de votar y de proponer ideas. Y los estándares se basan en la unión y la unificación de ideas y la votación por parte de todos para que eso se erija en un estándar, si no, no sería un estándar. Claro. Entonces no hay nadie que mezca la cuna por detrás, ni nadie que lidere eso. Sí, no, pero me refería sobre todo a la imagen del usuario. Yo creo que va a ser tremendamente importante que podemos pensar lo que queramos pensar, pero que luego al final es el usuario el que nos va a marcar. O vamos a marcar, cuidado, que somos usuarios también lo que queremos, porque si no, no voy. Ya, pero yo creo que Roberto habla más de estándares sí, o sea, tecnológicos. Que luego también tengo lo de los usuarios, porque yo creo que lo dice porque me ha escuchado alguna vez hablar del usuario en el centro, ¿no, Kiko? Es que claro, o sea, el metaverso es un rediseño de la red. ¿Y cuál es el problema de Internet? Que ha sido diseñada fue diseñada para un caso de uso final de los 80 y lo hemos utilizado para 10.000 cosas diferentes. Entonces la legislación ha ido tarde. ¿Qué estamos proponiendo en el metaverso? Que el usuario esté en el centro. En vez de que sea el endpoint, o sea, el punto final de la red, y tú escarbas para abajo buscando información, que todo sea relativo alrededor del usuario, dándole al usuario una identidad legal, una personalidad para que se muestre en la red de la forma que él quiera y una forma de transaccionar. No con dinero solamente, que también, sino con datos y con privacidad, y que eso sirva como base de la legislación, que sea el usuario el que elige, veo esta capa de contenido, veo esta otra capa de contenido, pero yo soy el que gestiona qué le estoy dando a ese creador de contenido, a esa marca, a esa institución, de mi privacidad y de mis datos, o de esa transacción económica que estoy haciendo para acceder a ese producto o servicio. Y a partir de ahí construir todo lo que viene por detrás. Entonces creo que te referías un poco a esta definición que hago yo, que es un poco ya pensando a 10 años vista cómo va a ser el futuro de esta red, ¿no? Vale, luego hay otra cosa que sí que he hecho, preparándome un poco esta cita, que es hablar con gente que está absolutamente en las antípodas del metaverso para ver qué dicen, qué opinan sobre según qué cuestiones, ¿no? Entonces oigo cosas como, es que yo no me veo en un avatar como esos o con unas gafas puestas. Se está dando por sentado que metaverso es igual a realidad virtual, y yo creo que tenemos que empezar ya a romper cosas que se dan por sentadas que no van a ser así, porque sí podría haber un entorno en realidad virtual o no. Pero de la misma manera, hablemos de los avatares, que todo el mundo estamos ya pensando en ¿y qué hago? Me pongo una cabeza de un animal, me pongo no sé qué, no sé cuántos, oye, yo no me pongo una cabeza. Los videojuegos, hay una parte de los videojuegos cuya tendencia es que quieren ser cuanto más reales posibles y los jugadores valoran que sean lo más reales posibles. Podemos encontrarnos que a lo mejor la creación de ese avatar sea lo más real posible en lugar de voy a ser un corderito con piernas de no sé qué, ¿no? O sea, es tendencia, o habrá un entorno que sea de una manera y otro que sea de otra, pero que no por narices es esto, ¿no? Es que a día de hoy, tú en el Teams del curro tienes una foto real tuya y en el Foro Coches tienes un avatar de un marcianito 69, ¿sabes? O sea, que yo quiero decir, o sea, que eso ya pasa. O sea, que cada uno tenemos el avatar dependiendo del momento y del lugar. Y en una red en 3D, pues también tendrás el avatar que te corresponde en cada momento. Si quieres que te represente a ti de una forma o de otra. Si quieres ser más anónimo o menos anónimo, ¿no? Si quieres engañar, pues si no quieres engañar. Que eso es muy guay porque como todo será dependiente de que el usuario quiera aceptar algo, solamente te engañarán si entras en redes donde los usuarios no tengan ese token a lo mejor que te representa legalmente. No, que es que esta red pide que todo el mundo que entre tiene que estar representado legalmente. Entonces es una red segura, porque sabes que todo el mundo va a ser bastante respetuoso porque se están jugando que... Porque son ellos, claro, porque son ellos mismos. Sabe. Oye, no, que esta red no me pide certificar que yo soy un humano real, pues aquí no me voy a meter, que aquí no me interesa. Entonces se está autorregulando en cierta manera ese ecosistema. O sea, si yo entro a una sala de Fortnite ahora mismo donde sé que todos los que están ahí son humanos reales, que tienen una identidad y que si alguno se pasa de la raya le denuncio y se le cae el pelo, pues yo voy a dejar que mi hijo entre ahí a jugar. Pero si está entrando en una sala donde no están todos con el check, pues no le voy a dejar. Entonces ya el problema de regulación es menor. Claro, podemos tranquilizar que el que no quiera gafas, pues tendrá que haber un entorno donde no sean unas gafas de VR las que se muevan. Es que sería absurdo que fuera siempre así, porque
si hablamos de que va a sustituir Internet, como la conocemos ahora, vas a acceder en cualquier momento. Entonces no vas a estar en cualquier momento poniéndote gafas. O sea, lo que han anunciado, y de todas las marcas, que es lo que están trabajando, son unas gafas como las que llevamos nosotros, unas gafas de ver, de cristal. ¿Y cuál es el tema? ¿Y por qué hablaba antes de PlayStation Now? Que es súper importante, el tema de la computación en la nube. Ahora mismo no nos puede ofrecer computación a todos para que todo el mundo jugamos a títulos de PlayStation 5 a tope de gráficos en nuestra pantalla, pero dentro de unos años sí. De hecho, es en lo que están trabajando las grandes tecnológicas ahora, en poder procesar todo ese contenido en alta definición, de alta calidad en la nube y poder llevarlo a dispositivos que sean muy delgados, porque la tecnología físicamente tiene un límite. No puedes miniaturizar más allá de... Entonces, para yo poder tener un dispositivo tan grande como una montura de gafas, necesito no miniaturizar la tecnología, sino sacarla fuera del dispositivo y ponerla en la nube y a partir de ahí ofrecer ese servicio. Y bueno, me gustaría hablar también de una parte de los videojuegos Play to Earn, etcétera, etcétera, ¿no? Que daban contestación muchas veces. Cuánta gente que jugaba a videojuegos decía, si me pagaran, claro, piensas las horas que le echabas, si me pagaran por jugar, me hacía millonario. Un poco la base de ese pensamiento en voz alta podría ser esto. Esa es otra línea, quizá, que dentro del metaverso, tema de eSports, etcétera, etcétera, también va a haber que tener muy en cuenta, quiere decir, toda la parte deportiva, ¿no? Pero bueno, fíjate que yo todavía no voy a meter la parte deportiva, soy el menos deportista seguramente aquí, así que paso. Ya hablo de contenido en general. O sea, ahora ya hay gente haciendo contenido y gente dice, antes bailaba y nadie me daba un duro, ahora bailo, me pongo en TikTok y gano algo. Entonces, eso va a ser también una parte del negocio, del metaverso, el cómo genero yo contenido, o sea, primero, cómo hago que el usuario genere contenido para que mi red se vaya llenando sin tener que pagar por él. Y segundo lugar, cómo el usuario gana dinero o gana algo por ese contenido, porque si no, no hace más. O sea, y habrá que ver esa evolución también, lo que son ahora los youtubers y todo esto, en el mundo del metaverso, cómo ese contenido cambia y es de otra manera, yo estoy seguro. Ahora, en el mundo del eSport, os dejo. Es que no sé qué responderte sobre el Play to Earn. Yo creo que es que depende mucho de la plataforma, creo. Creo que depende mucho del contenido, depende de la tipología del juego, ya has dicho tú mucho, depende mucho de la tipología de si es deportivo o no deportivo, si hay una serie ahí de límites que son complicados, y más si me va a mi cabeza a pensar en otra tipología de juegos, de apuestas, que nosotros no estamos en esa guerra, claro. Por eso digo que dependiendo de dónde enfoques el contenido, creo que encaja mejor un contenido Play to Earn o no. Por ejemplo, en la parte de eSports, obviamente, ¿no? Y sobre todo igual, o Fortnite o FIFA, ¿no? El poder competir para ganarte la vida, ¿no? La verdad o la realidad es que es un nicho. Esa gente es que no es tan grande. Siempre pongo el ejemplo de la gente que juega en primera división al fútbol. Hay 10 millones de personas en este país que juegan al fútbol y solamente hay 18 equipos con 11 o 24 tíos y chicas jugando al fútbol en primera división. Dinero, de verdad. Es élite. Son deportistas de élite y lo otro igual en otra medida, ¿no? Y creo que depende mucho el contenido y más si es deportivo o no deportivo, que también marca mucho la diferencia. Es que, perdón, aquí con la gran mentira del metaverso o una mentira que se está extendiendo mucho, que es muy populista, es que en la web 2.0 las empresas ganaban dinero y en la web 3.0 el usuario va a ganar dinero, ¿no? Como si todos pudiésemos ganarnos la vida creando contenido en la web 3 o en el metaverso ficticio que se han inventado. O sea, eso no es así. Es un gran populismo, un poco para promocionar toda la especulación salvaje que está sucediendo ahora mismo por culpa en parte de estos juegos Play to Earn, que se basan en modelos especulativos, ¿no? Entonces, bueno, cuando quitemos el humo y separemos el grano de la paja, veremos que tiene esto de verdad que de lo que nos podamos beneficiar todos. Es que realmente es imposible, porque ese dinero que vamos a ganar todos, ¿quién nos lo va a pagar? Claro. O sea, tampoco que miren no es. Sí. No es. Entonces, es un poco lo que decía Dani. O sea, al final, si tú generas un contenido por el que la gente está dispuesta a invertir tiempo, invertir datos o invertir dinero, pues ganarás. Si no, no. Si no, pues jugarás. Y además es que que soy jugadora de toda la vida, claro, yo juego porque me gusta, pero pensar en jugar para ganar dinero como que perdería mucho la gracia. Te digo una cosa, o sea, yo
cuando tenía que jugar un juego, porque era mi trabajo, o sea, porque tengo que hacer un análisis, porque tengo que hacer una guía, le he terminado odiando. O sea, porque no es lo mismo jugar por vicio, porque te gusta, que jugar por obligación. Entonces, yo eso De hecho, siempre no me en ha vano, parecido las carreras de los jugadores de eSport y de las jugadoras de eSport es cortísima. Ahora hay que meter directamente gente que trabaje toda la parte psicológica, pero como no se puede imaginar. Porque si no, en 3-4 años, de eso que se supone que es que te encantan, o sea, que a ellos les podrían decir, te pagan por jugar. Sí, pero es que en 3 años no quieren volver a tocarlo ni de cachondeo. Entonces, y eso me lo han dicho mucho. No, pero qué suerte tienes que te pagan por jugar. Claro, sí, bueno, te pagan por jugar. Sí, ya sabes que hay sectores que te pagan por alegría y emoción, totalmente. Me voy a dejar en el tintero, pero hay que ir cortando y voy a dejar también abierto a que los asistentes puedan preguntaros, pero me dejo en tintero cuestiones como la parte jurídica, que yo creo que hay, aparte de la tecnológica, hay para echarnos un rato bueno también, y algunas más, ¿no? También la psicológica, también es verdad que cómo se ha tratado el sector videojuegos y resulta que es la base ahora del metaverso. Se ha tratado muchas veces de una manera tan despectiva y ahora es la base. Hostia, ¿va a haber un cambio de opinión cuando se ha hecho eso? No. Son temas que vamos a dejar un poco en el aire, pero yo quiero ceder ya directamente que los asistentes también puedan coger y preguntaros sobre cualquier cosa que quieran. Con lo cual, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la gran ponencia. Lo primero, agradecer desde al tema de organización, desde la primera a la última conferencia, de que ya no, cuando me diga la palabra metaverso, se me va a quedar con la cara de una liebre cuando le dan las largas. Podré ver más allá. La segunda pregunta que hago, a definir un PMV, un Product Minimum Viable, de toda esta situación, es decir, ¿qué factor clave tendría que ocurrir para que esto funcionara? Uno de ellos, pero uno de los más importantes, o cuál sería, si no se produce ese factor clave, iría al carajo con toda esta situación del metaverso, plataforma o llamémosle X. Gracias. No he entendido. Yo creo que no hay ningún factor clave que se pueda caer, quiero decirte. Esto es una confluencia de diferentes tecnologías que han ido evolucionando y que cada vez tenían un nombre y que todo el mundo las entiende. Todo el mundo conocemos el Internet de las cosas, que son los cacharrines conectados a Internet directamente. Todo el mundo conocemos la inteligencia artificial, que por cierto, antes hablábamos de los creadores de contenidos y ojo con las inteligencias artificiales que ya generan ilustraciones de cualquier estilo, de cualquier tamaño, de cualquier tipo de contenido. En nada están creando entornos tridimensionales que solamente va a hacer falta que los describa. Y aquí ponme una torre de color marrón. O sea, vamos a tener que trabajar en cómo definimos las cosas. Vamos a tener que parecernos a Tolkien cada vez más. ¿Sabes? Que no entrenará uno, se le hará calculándolo por estadística y te lo montará. Y ya está. Y vivirás las películas que a ti te gustan, personalizadas al 100%, todo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver también. Todo el mundo conoce la inteligencia artificial, todo el mundo conoce qué es esto de la nube ya. Bueno, y para los que no los conozcan, pues ya no les quedará mucho por entenderlo, ¿no? O sea, todo el mundo conoce los videojuegos, todo el mundo conoce la realidad virtual, todo el mundo conoce pues todas las tecnologías que la habilitan. ¿Qué se puede caer de aquí? ¿Que el mercado de la realidad virtual no siga subiendo poco a poco y se caiga? No es un problema. O sea, es de nicho y no define metaverso. ¿Que se caiga o que se retrase la evolución del edge computing? Bueno, están invirtiendo tantos miles de millones que no lo creo posible. La inteligencia artificial tampoco, porque hay empresas que están invirtiendo miles de millones. O sea, no creo que haya ningún aspecto que sea el pilar fundamental. El pilar fundamental es el usuario. Entonces, mientras que ese no se caiga, y si se cae, se acaba el planeta y la vida que conocemos. Así que, mientras que no se caiga ese, ni la electricidad, ni nada de esto, pues todo irá bien. Tardará más o menos. Es un tema de tiempo siempre. O sea, ya no hablamos de la evolución de la tecnología. Si la tecnología ya existe, es un tema de tiempo, de que se mejore y que llegue a todos. ¿Alguna más? Nada. Hola, buenas tardes. Yo, por compartir un poco con todos una experiencia que llevamos solamente 2 meses y que estamos flipando con ella. Y es, yo trabajo en una compañía que hacemos auditorías de innovación, talleres de Lean Startup, todas estas cosas. De repente, a los clientes se han empezado a preguntar por el metaverso y ya han dicho, vale, te hacemos lo mismo, pero en el metaverso. Entonces vamos a una sala de workroom, los detractores flipan cuando entran con la experiencia. Ahora me veo las manos, me veo la pizarra, pinto. O sea, estamos un poco viendo qué pasa, ¿no? Las experiencias todavía no son muy largas, salvo hace
par de semanas o así, que ha sido un desafío que hemos hecho con Telefónica, un taller de 4 horas. Y ahí teníamos miedo, porque una cosa es estar una horita ahí flipando con las gafas, pero esa ya era 4 horas de formación. Y ha sido un éxito, o sea, de hecho lo han puesto en su Instagram, como ya hemos entrado en el metaverso a hacer talleres y tal. Y la gente, en Telefónica precisamente los que venían, eran ingenieros de desarrollo, o sea, gente que no se va a flipar con cualquier cosa, ¿no? Y bueno, estamos un poco aprendiendo ahora, evidentemente, pero bueno, quería compartir con vosotros esto, que de repente hace 2 meses ni nos lo planteábamos y ahora estamos teniendo esta experiencia, ¿no? Y cada vez vas a un evento y te sale otro, porque la gente está un poco en ese momento, wow. Y esto, hilando con lo que se ha hablado esta mañana, volvemos a que el rey es el contenido. O sea, de momento es como, qué guay, están flipando, pero tienen que volver, ¿no? Y entonces el desafío es ese, generar contenido que mole y que sea agradable. Y gracias. Gracias por compartirlo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues quiero daros las gracias. Roberto, Dani, Sonia, gracias a la Academia de la Televisión por haber organizado esta jornada que sin duda es de lo más interesante, de lo más necesaria. Hablabais antes del año que viene, a lo mejor un poquito antes, ¿eh? Yo no esperaría un año porque aquí todavía queda mucho por hablar y estoy convencido que de aquí a 2-3 meses tenemos para contar cosas nuevas, unas pocas. Aparte de la experiencia y la vivencia, como ha sido tu caso, que está comprobando cada vez más gente, más empresas, más startups, y yo creo que el compartirlo, sin lugar a dudas, me gustaría que Metaverso tuviera de la mano la palabra compartir, porque creo que para que evolucione tenemos que compartir toda la experiencia que vayamos acumulando para que esto realmente crezca y salgamos ganando todos. Si no está por encima el compartir y empezamos a ver competencias porque creemos que alguien puede hacer lo mismo, etcétera, etcétera, lo único que haremos es ralentizar y no sacar el jugo que queremos sacar. Con lo cual, gracias a la Academia de Televisión, gracias también a los que me habéis acompañado y nada, y gracias a todos los asistentes que estáis aquí, que estáis al otro lado cuando lo veáis y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, de verdad.